Es el Nueva York de los años 60, y este cartel es un claro testimonio de la división en la sociedad estadounidense. Mientras unos protestaban contra la guerra de Vietnam quemando sus cartillas militares, otros, como este hombre, los consideraban traidores. Esta es la formación original de la banda de rock femenina The Runaways en 1975, aunque la integrante más famosa llegaría a ser Joan Jett, derecha. La bajista Mickey Steele, izquierda, alcanzaría más tarde la fama como miembro de otro popular grupo, The Bangles. Esta foto de John Lennon, tomada en los años 70, lo captura durante su llamado fin de semana perdido. Tras separarse de Yoko Ono, se sumergió en un periodo de año y medio de fiestas y alcohol, lo que sin embargo no le impidió grabar varios álbumes exitosos. Esta es la actriz Kathleen Turner en 1981, año en que saltó a la fama con la película Fuego en el Cuerpo, Body Heat. Su imagen de mujer fatal y su voz grave y ronca la convirtieron en uno de los principales símbolos sexuales de la década. Así eran las vigas de acero que formaron la estructura base de los pisos de las Torres Gemelas del World Trade Center. Fue precisamente su colapso, debido a las altas temperaturas durante los atentados del 11 de septiembre, lo que provocó la caída completa de los edificios. Esta es Reese Witherspoon en 1991, cuando tenía solo 15 años. Mucho antes de convertirse en legalmente rubia y ganar un Oscar, era simplemente una joven actriz que comenzaba su andadura en el cine. En los años 60, Debbie Reynolds y su hija adolescente, Carrie Fisher, pasean por Central Park. Nadie podía imaginar entonces que pocos años después, Carrie se convertiría en una princesa intergaláctica y que su vida y fama eclipsarían incluso a las de su célebre madre. En 1955, estas cajas con la vacuna contra la poliomielitis representaban una verdadera esperanza de salvación para Estados Unidos. Tras años de una epidemia que se cobró la vida y dejó secuelas en miles de niños, esta vacuna se convirtió en un símbolo de la victoria de la ciencia sobre una terrible enfermedad. En estos talleres de los años 40, no solo se ensamblaban motocicletas Harley Davidson, sino que se formaba a una nueva generación de mecánicos cualificados. Este ambiente tranquilo y académico contrasta fuertemente con la imagen rebelde que la marca adquiriría décadas más tarde. Esta imagen de 1943 no es un accidente, sino parte de la propaganda gubernamental. La actriz Veronica Lake, con su famoso peinado peekaboo, fue fotografiada junto a un taladro para convencer a las trabajadoras de las fábricas de guerra de que adoptaran peinados más seguros. En 1976, Elton John viajaba entre conciertos en su propio avión, The Starship, equipado con un bar y un piano. Esto le permitía continuar trabajando en nueva música incluso a 10.000 metros de altura. El programador soviético Alexei Pasitnov y su hijo sostienen el juego que él creó en su tiempo libre. De las primeras ventas multimillonarias de Tetris en Occidente, no recibió casi nada, ya que todos los derechos en ese momento pertenecían al Estado. Esto es Irán en los años 60, mucho antes de la Revolución Islámica. Esta mujer, con un moderno vestido europeo y ante un fondo de edificios de paneles, es un símbolo de la era de modernización impulsada por el Shah, que terminó con su derrocamiento. Estos son los músicos Dennis Hopper y Michelle Phillips en 1970. Su matrimonio, celebrado en plena ola de la contracultura, duró solo 8 días y se convirtió en uno de los más cortos en la historia del mundo del espectáculo. Durante la Primera Guerra Mundial, las Girl Scouts de Estados Unidos recolectaban huesos de durazno para el ejército. Triturados hasta convertirse en carbón, se utilizaban en los filtros de las máscaras de gas, y esta iniciativa infantil ayudó a salvar miles de vidas de soldados. Este es el Titanic, en el puerto antes de su primer y último viaje. Sus cubiertas fueron diseñadas con una curvatura hacia arriba, lo que no solo le daba al barco un aspecto elegante, sino que también mejoraba sus cualidades marineras, ayudándole a cortar las olas. El aparcamiento del supermercado Thrifty Mart en 1959 es un símbolo del sueño americano congelado en el tiempo. Coches enormes, precios bajos de la gasolina y tiendas llenas de productos eran la base de la nueva cultura suburbana, construida en torno al consumo y la comodidad. Este es Jack Nicholson en 1978, en la cima de su fama después de las películas Alguien voló sobre el nido del cuco y El Resplandor. Su sonrisa depredadora y su mirada de locura se convirtieron en su seña de identidad, transformando
transformándolo en uno de los actores más grandes y carismáticos de la historia. Pues en los años 50, Grace Kelly era la encarnación de la elegancia y el aristocratismo de Hollywood. Esta imagen de belleza fría e inaccesible la convirtió en la heroína perfecta para los thrillers de Alfred Hitchcock y poco después en la verdadera princesa de Mónaco. Así era una calle en la ciudad argelina de Biskra a finales del siglo XIX. Las casas de adobe, las palmeras y un estrecho río en medio de la calle creaban un ambiente único que atraía a artistas y fotógrafos europeos en busca de exotismo. Así vestían los jóvenes a la moda de Londres en los años 60, a los que llamaban mods. Esta foto con The Beatles en una calle lluviosa captura una época en la que Londres era la capital mundial del estilo y la juventud dictaba sus propias reglas en la ropa y la música. Así eran los globos de barrera sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. A estos enormes globos se les sujetaban cables de acero que creaban una trampa mortal para los bombarderos enemigos que volaban a baja altura. Esta fotografía publicitaria de los años 50 es la encarnación del optimismo de la posguerra. Colores vivos, figuras perfectas y sonrisas despreocupadas creaban la imagen de un mundo ideal que los estadounidenses veían en las revistas y al que aspiraban en la vida real. Esta es la actriz Jane Fonda en un supermercado a finales de los 60. Detrás de la imagen frívola de Barbarella se escondía una seria activista política que se oponía a la guerra de Vietnam y estaba bajo la estricta vigilancia del FBI. A finales del siglo XIX, la habitación de los estudiantes de la Universidad de Baylor no estaba decorada con pósteres de estrellas de rock, sino con fotografías y recortes que reflejaban su vida académica. Esta imagen es una ventana a un mundo donde la educación era un privilegio y el estudio, la principal ocupación de los jóvenes. En 1929, en una estación de tren de Londres, ya se podía comprar una manzana en una máquina expendedora. Este temprano precursor de las modernas máquinas de vending era una verdadera maravilla de la técnica para su época. Así se veía la Acrópolis de Atenas en 1910, cuando todavía estaba cubierta de vegetación. Este paisaje romántico, que inspiró a poetas y artistas, difiere mucho de la vista actual, donde las antiguas ruinas están rodeadas por una ruidosa metrópolis. Este es el edificio del Reichstag en Berlín en 1945 y en la actualidad, sus ruinas tras el asalto de las tropas soviéticas se convirtieron en un símbolo de la caída del régimen nazi y su reconstrucción y la moderna cúpula de cristal en un símbolo de una Alemania nueva, unificada y democrática. Estos dandis con anchos pantalones de golf son graduados de la Universidad de Cambridge en 1926. Su estilo elegante pero a la vez relajado era la seña de identidad de la juventud dorada británica de aquella época, que más tarde sería llamada la generación perdida. Los pasajeros supervivientes del Titanic en la cubierta del Carpathia escudriñan el horizonte con la esperanza de ver otros botes salvavidas. Entre ellos hay tanto pasajeros de primera clase como inmigrantes, y esta tragedia común borró por un instante todas las diferencias sociales entre ellos. En 1965, el artista surrealista Salvador Dalí besa la mano de la actriz Raquel Welch. Este gesto no es simple galantería, sino parte de una performance. Dalí acababa de terminar su retrato, que pintó no con pinceles, sino con salpicaduras de pintura. En 1937, la actriz británica Vivien Leigh todavía era poco conocida fuera de Inglaterra. Este retrato fue tomado 2 años antes de que consiguiera el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó y se convirtiera en una de las mayores estrellas de la historia del cine. Este es Iosif Stalin en su despacho del Kremlin en 1932, en plena hambruna que asolaba el país. Detrás de su pose tranquila y el retrato de Karl Marx colgado en la pared se esconde el hombre que en ese mismo momento decidía el destino de millones de personas. El 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firma la histórica Ley de Derechos Civiles. Sabía que este paso le costaría a su partido el apoyo político en el sur del país, pero aún así lo dio, cambiando a América
América para siempre. Así fue el proceso de preparación del café durante cientos de años, mucho antes de la aparición de los molinillos eléctricos. Estas mujeres palestinas muelen los granos a mano en un mortero de piedra, y este arduo trabajo era una parte integral de la vida cotidiana y la hospitalidad en el Medio Oriente. En 1943, el presidente Roosevelt se reúne con Madame Chiang Kai-shek, la esposa del líder chino. Detrás de esta escena protocolaria se esconde el hecho de que Roosevelt no la soportaba, considerándola arrogante e interesada, pero se vio obligado a ser cortés con ella para preservar una importante alianza militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, en las fábricas de Douglas Aircraft, las mujeres ensamblaban las secciones de proa de los bombarderos. Mientras sus maridos luchaban en el frente, estas mujeres, que se convirtieron en el símbolo de Rosie la remachadora, forjaban la victoria en la retaguardia. Este gigantesco Snow Cruiser, construido para la expedición antártica de Richard Byrd, recorre las calles de Ohio en 1939. Este monstruo tecnológico, en el que se depositaron enormes esperanzas, resultó ser un fracaso colosal. Sus neumáticos lisos eran inútiles en la nieve y finalmente fue abandonado en la Antártida. Este es un joven Winston Churchill en 1895, con el uniforme del regimiento de húsares. Entonces no era más que un ambicioso aristócrata que soñaba con la gloria militar, y nadie podía imaginar que sería él quien salvaría a Gran Bretaña en la guerra más terrible de su historia. En 1952, los espectadores con gafas 3D ven la película Buana Devil, el primer largometraje en color y 3D. En aquel entonces, esta tecnología se llamaba visión natural y se consideraba el futuro del cine, pero pronto pasó de moda debido a los dolores de cabeza y la incomodidad. En 1909, 66 familias judías compraron este terreno desértico y fundaron una ciudad que llamaron Tel Aviv. El nombre, Colina de la Primavera, simbolizaba la esperanza de una nueva vida, y nadie podría haber imaginado entonces que 100 años después esta ciudad se convertiría en una de las metrópolis más modernas del mundo. En los años 20, el concurso de Miss América era tan popular que las ganadoras tenían que soportar incluso estos aparatosos artilugios para rizar el pelo. Esta máquina, parecida a un instrumento de tortura, era lo último en tecnología de peluquería y prometía rizos perfectos.